En Romanos 15:4 dice así: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, Pablo en Romanos nos aclara, ¿sí?, que lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza, o sea, está registrado para nuestra enseñanza de estos tiempos. Desde el nuevo pacto, desde el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, no podemos descartar lo que antes fue escrito porque fue escrito para nuestra enseñanza. Nosotros somos, como yo les he dicho, somos verdaderamente descendencia del pueblo de Israel. Pero así como nosotros somos descendencia, hemos pasado miles de años fuera de los estatutos que son los correctos del pueblo de Israel o del pueblo escogido o de ese primogénito que Dios eligió en principio del tiempo. No podemos descartar lo que antes fue escrito porque fue escrito para nuestra enseñanza. Fue escrito para que nosotros podamos tener paciencia en estos tiempos y consuelo y esperanza de que, a pesar de que a lo mejor nosotros, así como antes, el pueblo de Israel y muchos que representaban de alguna manera históricamente en determinados tiempos al pueblo de Israel, como ese primogénito, se equivocaron, cometieron errores, pero la promesa ha sido dada y no va a ser revocada. Pero sí, en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, nos muestran que muchos de esos hombres se equivocaron y cometieron errores. En este tiempo que nosotros vivimos, debemos comprender que lo que antes fue escrito como una ley literal para el hombre, para que la tratara de cumplir, hoy esa ley se nos ha llevado a un nivel espiritual mucho más elevada que debemos nosotros aprender a discernir. En la palabra de introducción, que es Ezequiel 36, Dios nos habla de algo importante que es la santidad. Sí, o sea, la razón por la cual el Señor tiene misericordia del hombre, sí, es por amor a su nombre, pero reconociendo que el hombre ha despreciado su santidad, ha profanado su santo nombre, se ha ¿cómo se puede decir? Se ha prostituido con cosas que no debía. Y eso ocurrió antes y está ocurriendo hoy exactamente de la misma manera. Nos dice en Ezequiel 36, dice: Hijo de Adán, cuando Israel moraba en su país, lo contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia mensual de mujer fue su conducta ante mí. O sea, Dios se cansa de tal manera con este primogénito, porque ya tenemos muchos versos que nos muestran que fue indómito, rebelde, e hizo las cosas a su manera. Hoy en este tiempo también estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y volqué mi ira, dice, sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos se contaminaron. Ahora nosotros debemos preguntarnos si acaso nosotros no estamos en este tiempo también derramando sangre sobre la tierra. Y no hay que preguntarse mucho, porque con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando en el mundo, sabemos, sin ser muy sabios, sabemos que la sangre se está derramando de manera aberrante, porque esa es la palabra, aberrante.
Cuando el Señor me hablaba o yo le preguntaba al Señor sobre todas estas cosas que están pasando, yo sabía que la respuesta siempre va a estar y estará en su palabra. No en todo lo que el mundo esté haciendo en estos momentos para tratar de encontrar soluciones. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra mira debe estar siempre en el reino de Dios. Pero debemos entender que así como el pueblo fue procesado en el antiguo tiempo, nosotros también ahora estamos siendo procesados. El pueblo de Dios fue procesado para poder entrar a la Canaán, que fluía leche y miel. Y para eso Dios les dio requerimientos y estatutos para entrar. Les dio pactos, les hizo promesas, les dio mandamientos que tenían que cumplir. Ahora, en este tiempo, el enemigo nos ha hecho creer que en el tiempo que algunos dicen bajo la gracia, no es bajo la gracia. Necesito y con el debido respeto que todos se merecen, no es bajo la gracia, es en un tiempo de gracia que estamos viviendo. Es en el tiempo de misericordia que Dios abrió un trecho entre el cielo y la tierra para conectar nuevamente al hombre con Él mismo, con la presencia de su Espíritu, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Nos dio la conexión de poder volver otra vez a hablar con Él como lo hacíamos en Génesis, sin necesidad de intermediarios. Pero en este tiempo de gracia en el cual podemos hablar con Él, el Espíritu Santo descendió a la tierra para mostrarnos la verdad. Tenemos en Juan 14, del 15 en adelante, tenemos un registro de nuestro mismo Señor, del Creador de los cielos y de la tierra, encarnado, hecho hombre aquí en la tierra. Que si Él, el mismo Creador, nos ha dejado registrado aquí una vez más en su palabra, y nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, que esté con vosotros siempre. O sea, tenemos el chance en este tiempo de que nosotros, así como en el principio, en Génesis 1 y en Génesis 2, el hombre podía hablar con toda libertad con Dios, ahora tenemos esa misma libertad. Pero dice en el 17, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero debemos comprender que este Espíritu es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos va a llevar a toda la verdad, no nos puede llevar a otra cosa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conectar esto, podemos entender que justamente Él en el 17, cuando ora hablando con su Padre, vuelve a remarcar: les he enviado, te he pedido a ti que envíes al Consolador, al Espíritu de verdad, que Él los va a llevar a toda la verdad. Porque Él también nos aclara en esta oración, nos deja registrado a nosotros que su palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo que está aquí en la tierra en estos momentos, cuando alinea al hombre para llevarlo al camino del reino, lo va a llevar a la verdad que es la palabra escrita en el antiguo tiempo por los profetas, no otra. Debemos comprender que el Nuevo Testamento es el testimonio viviente de que todo lo que antes se dijo fue veraz, fue verdadero. Romanos 15 nos dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza de las cosas que vamos a estar experimentando.
Pero así justamente como está escrito para nuestra enseñanza, debemos comprender que antiguamente los hombres que iban siendo dirigidos en muchas ocasiones cometieron gravísimos errores, los cuales llevaron a que Dios se enojara con ellos e inclusive quisiera matarlos. Y yo en estos momentos me voy a ir al antiguo tiempo para mostrarles justamente una de estas situaciones que ocurrió poquito antes de que Dios enviara a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Y allí podemos comprender nosotros hoy que a lo mejor así como Moisés en ese tiempo tenía una comunión verdadera con Dios, también podemos darnos cuenta que algo muy importante le faltaba, a lo cual Dios le salió a su encuentro nada más y nada menos que para matarlo. Entonces debemos nosotros empezar a clamar por la presencia del Espíritu Santo para que nos revele y nos lleve a toda la verdad. Yéndonos a Éxodo 3, encontramos el registro de justamente donde Moisés se encuentra con el Señor. Sí, tiene esa experiencia maravillosa que yo creo que todos los que estamos en este tiempo quisiéramos experimentar. ¿Quién no quisiera experimentar algo como lo que experimentó Moisés? Sí, dice, Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. ¡Qué experiencia! ¿Quién no quisiera vivir una experiencia así? Entonces Moisés dijo, iré a ver qué es ese gran prodigio, ¿por qué la zarza no se quema? Aquí podemos ver que Dios sabe lo que va a hacer con el ser humano, pero lo comienza a hacer mucho antes de que el ser humano esté completamente perfeccionado a la voluntad o al propósito que Él tiene con ese hombre o esa mujer. Entonces Él se sorprende y va a ver lo que está ocurriendo. Dice, entonces dijo Moisés, iré a ver porque no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y volvemos a encontrar otra vez la misma palabrita que nos complica a veces la existencia, santo, santo, apartado, separado, ¿sí? Y esta palabrita está por toda la Biblia, ¿sí? Que Dios llama al hombre a santidad. Entonces acá podemos ver, Moisés no estaba listo, no estaba preparado en ese tiempo para poder pisar, no estaba en la santidad que Dios anhela de los hombres. Por eso le advierte antes de entrar, no, sácate los zapatos, no vayas a pisar este lugar porque es lugar santo. Todavía no estás listo, no me conoces del todo para que puedas presentarte tal cual estás. El Señor comienza a hablar con Moisés, podemos ver todo el registro de Génesis, de Éxodo 3, y vemos ese relato de Moisés, entre Moisés y Dios, que Dios lo manda, ¿sí? Y le da la ordenanza de que tiene que ir en misión a rescatar al pueblo de Israel, porque éste estaba en angustia, ¿sí? Y ahora vamos al capítulo 4, donde Dios le dice a él, a mí no me van a creer, o sea, Moisés no se sentía preparado, porque él sabía que no estaba preparado, ¿sí? Le dice, a mí no me van a creer, no oirán mi voz, porque dirán el Señor, no se te apareció, o sea, a mí me van a creer. ¿Cuántos hoy no nos puede pasar así, de que a lo mejor tenemos un mensaje importante para dar de parte de Dios, pero tenemos esa inquietud, esa duda, esa inseguridad, esa baja autoestima de saber que Dios
que los demás no nos crean, pero que los otros no nos crean, no quiere decir que Dios no nos esté diciendo, di estas cosas. Entonces, Dios le da todo argumentos para que él pueda ser convencido de que vaya hasta allí. Lo motiva a que él va a estar con él en todo momento, ¿sí? De que tiene que ir porque el pueblo está en aflicción. Le dice que le va a dar a su hermano porque él, por lo que registra la Biblia, tenía un problema de dificultad del habla. Le dice, yo voy a enviar a tu hermano para que esté contigo. Ok, Moisés al final termina convenciéndose y acepta la misión. Cuando Moisés se dispone a salir en misión, encontramos un registro muy particular, que es justamente en Éxodo 4:24, ¿sí? Donde Dios le da las indicaciones de lo que tenía que decir al faraón cuando llegara. Sin embargo, en el 24 él le sale en el camino y le dice así el 24, en el camino, en una posada el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de su esposo. Lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Dice el 26, así el Señor lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre acerca de la circuncisión. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Es sumamente importante comprender y que analicemos en este punto qué es lo que ocurrió aquí. Cómo Dios, después de haberle dado ordenanzas a un hombre que tuvo el privilegio de ver la presencia de Dios, porque Dios mira nuestro corazón, no mira nuestra imperfección, mira nuestro corazón, tuvo el privilegio de recibir una ordenanza de Dios para ir a rescatar al pueblo, porque ya había sido asignado desde antes de nacer para esta misión, pero no estaba del todo perfeccionado, su carácter en todos los sentidos, ni siquiera su carácter ni todo el conocimiento de los estatutos de Dios. ¿Por qué razón? Les voy a contar un poquito. En Génesis 17, ¿sí? Tenemos la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿sí? Sobre este tema de la circuncisión. En Génesis 17, Dios hace un pacto con Abraham y dice así, 17:10, dice, este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidarán a todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. Así, a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, en todas vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu linaje. O sea, 430 años antes de la misión de Moisés, Dios había dado una ordenanza, un pacto perpetuo para las generaciones venideras. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés es hijo de hebreos, Moisés es elegido para esta misión, es guardado 3 meses por su madre. Por lo tanto, en esos 3 meses, como a los 8 días había ordenanza que fueran circuncidados, él fue circuncidado, pero después fue metidito en una canastita y fue puesto en el mar, encontrado por la egipcia y criado por los egipcios, o sea, fue criado por cultura egipcia. El registro de memoria que Moisés tenía era egipcia.